Bueno, lo primero es que necesitamos identificar concretamente dónde están esos nodos que nosotros necesitamos conectar y posteriormente cuáles son las modificaciones que nosotros necesitamos hacer, no solamente sobre las calles, porque cuando estamos hablando de conexiones, hablamos también de espacios naturales relictuales, como pueden ser las barrancas, los parques o inclusive los ríos o algunas consideraciones más de orden geológico que existen en el territorio y sobre todo de orden paisajístico. Bueno, esto es muy importante tenerlo claro. La teoría basada en ecosistemas nos dice que lo que nosotros necesitamos generar es una nueva reconfiguración del territorio en la cual podamos abatir algo que se conoce como fragmentación. Las calles en su origen podían tener diferentes tipos de movilidad, sobre todo estamos hablando de velocidades, pero con el incremento propiamente de la vida urbana, las calles se han convertido en grandes fragmentadores del territorio. Entonces lo que nosotros estamos pensando es en que las calles podrían ser en el mediano plazo no solamente los conectores físicos como tal, sino los conectores de un nuevo conocimiento sobre el territorio. La teoría de los servicios ecosistémicos dice que nosotros deberíamos, por lo menos cuando estamos haciendo calles, basarnos en 4 servicios ecosistémicos que tenemos que generar. Eso no es algo sencillo porque necesitamos generar una transformación sobre ese paisaje que está fragmentado, necesitamos generar una defragmentación controlada. En principio, lo más importante es que necesitamos contemplar los servicios ecosistémicos de provisión. ¿Qué son y cuáles son los servicios ecosistémicos de provisión? Son aquellos servicios que nos brindan propiamente el agua, el alimento, el aire como tal, y esos son servicios muy importantes no solamente para el hombre, sino para las diferentes especies. Y segundo, hay algunos servicios que se conocen como servicios de regulación, que tienen que ver con la cuestión climática, no solamente con el confort para el hombre, sino para el confort y la viabilidad para que existan otras especies. Un ejemplo, nosotros estamos mejor en los lugares en los que hay sombra y tendemos a tener calles que tienen una mejor movilidad, un mejor clima, mejores microclimas, pero muy pocas veces también pensamos en las pequeñas especies. Nosotros damos pasos que, por ejemplo, pueden medir 1 metro, 90 centímetros, 70 centímetros, pero hay otras especies que necesitan también tener su tránsito en el territorio y no pueden realmente, por la velocidad a la que se mueven y su escala, tener superficies que estén a unas temperaturas tan altas como las que produce los sellos de asfalto y de concreto. Ese es un segundo servicio ecosistémico. Otro servicio ecosistémico es el servicio de orden cultural, que lo mencionaba hace un momento. Las calles necesitan ser el punto de encuentro social y también para que se genere una movilidad social, económica y cultural en el siglo XXI. Entonces nosotros necesitamos empezar a pensar que las calles que nosotros estamos viendo actualmente van a tener otras funciones y van a tener otros tipos de usuarios que no necesariamente son humanos. Y bueno, finalmente todos esos servicios que he mencionado se suman en uno que tiene que ver con los servicios ecosistémicos de sustento, es decir, por ejemplo, que el agua pueda tener su ciclo natural para que realmente se puedan dar los servicios de abastecimiento, como es el drenaje, el agua como tal, o que se puedan cumplir tecnológicamente y técnicamente otros servicios como tal en la ciudad. Una de las cosas que a veces cuesta trabajo a los tomadores de decisiones es ubicar dónde está la infraestructura verde, a qué se parece la infraestructura verde, qué puede ser infraestructura verde y qué no puede ser infraestructura verde. Lo principal es tener en cuenta esos 3 conceptos de que la infraestructura verde está formada principalmente por nodos, conexiones y a su vez forman redes. Si nosotros lo vemos así, podemos pensar en diferentes escalas. A mí me viene a la mente un proyecto importante que se hizo en la zona de los Pedregales de Santo Domingo, tomando como base la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, el campus central de la ciudad universitaria, que si tú lo ves desde el aire tiene 700 hectáreas, pero tiene una reserva al interior. Y cuando ves esa reserva ves una zona de pedregal que no ves en toda la zona, aunque está presente. Lo que tú estás viendo es un derrame de lava
que se hizo hace más de 1000 años y tiene 80 kilómetros cuadrados. Desgraciadamente ese derrame de lava ha sido sellado y es algo muy curioso porque el ecosistema de Pedregal, dentro de sus características principales, es que es muy permeable, tiene poco suelo, tiene mucho sol y tiene una exposición de vegetación no muy alta, es decir, tiene una vegetación que es más o menos chaparrita. En aquel entonces, esto fue en el año 2012, hicimos un proyecto para que pudiéramos reconectar los relictos de Pedregal. Y viendo esos relictos, una de las zonas más hermosas pues era el Jardín Botánico de la Universidad Nacional, que está adentro de una reserva. Y al lado de esa reserva había un jardín demostrativo, es decir, con las plantas del Pedregal. Cuando estábamos viendo más o menos cuáles podrían ser las conectividades y los servicios ecosistémicos, se decidió hacer un edificio, que es el edificio del Laboratorio Nacional de las Ciencias de la Sostenibilidad. Quien ganó el concurso quería hacer un edificio que básicamente tuviera las ecotecnologías, pero no era un edificio que pasara muy desapercibido. Y fue entonces que se invitó a algunos arquitectos paisajistas que estaban trabajando en este proyecto de infraestructura verde para que pudieran desarrollar una continuidad, fíjate, entre tres principales puntos que son emblemáticos en la ciudad universitaria: el jardín botánico, el jardín demostrativo y una zona de vivienda que está alrededor de la universidad, que es la zona de los Pedregales de Santo Domingo. Y una de las cuestiones a las que se llegó era a que el lugar más bonito para caminar, que yo considero que es una de las calles más bonitas o mi calle preferida en México, es este trayecto en el cual uno camina del CCH al Jardín Botánico. Es un trayecto que tiene pues, la vegetación originaria de México y empezamos a sumar los componentes. Tiene un componente educativo principalmente porque puedes hablar sobre la flora, la fauna del país, la puedes ver propiamente, sobre todo la flora, pero tiene también un componente educativo que no es menor. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no podemos hacer que el Jardín Botánico de la UNAM, que tiene una cualidad extraordinaria, pueda salir bajo la creación de estos conceptos de redes? Y entonces se planteó por parte de algunos arquitectos paisajistas, en particular uno de ellos, que es el arquitecto Pedro Camarena, decidió hacer alrededor de este edificio de Lansis un modelo de vegetación que invitara a la fauna a salir, que fuera de muy bajo mantenimiento, es decir, que se ahorrara energía, pero que invitara a que este jardín botánico y esta reserva se pudiera expandir. Con el paso del tiempo, lo que hemos estado viendo aquí en un área que es muy pequeña, es que este jardín demostrativo, además de unir la reserva y el antiguo jardín demostrativo, lo que está generando son corredores de fauna. Es decir, podemos ver que la fauna puede salir, se puede convivir con los humanos y si tú no la lastimas, pues empiezan a generar este tipo de corredores. Aquí lo interesante es que tienes un objeto arquitectónico que originalmente no fue planeado para eso, pero cuando se empezó a poner la flora y empezó a llegar la fauna, se empezaron a ver ahorros importantes y sobre todo hay una parte educativa y hay una parte que se puede ver muy bien la cuestión multiescalar, porque son una serie de pequeños jardines que todos juntos generan todos un corredor. Los retos son muy grandes. Cuando uno piensa en infraestructura verde, lo más importante es no pensar de manera aislada, sino pensar en cómo ese paisaje que está fragmentado, nosotros vamos a hacer actuaciones humanas, ya sean estrategias, ya sean iniciativas o proyectos, para que se pueda unir. Con el paso del tiempo, lo que estamos viendo es que a la ciudad, como lo decía hace un momento, no necesariamente le falta que le pongan cosas, sino le falta que le quiten cosas, y creo que el planeador de infraestructura verde necesita hacer una especie de sabueso para ir buscando cuáles son esas cosas que están en el territorio, que eran originalmente los servicios a los cuales respondía el ecosistema.